Reciban un cordial saludo. Es para mí un gran honor compartir con ustedes en estos momentos tan enriquecedores. Mi nombre es Daniel Zabaleta. Hoy abordaré un tema de gran relevancia social. A partir del cuento El Vencedor, escrito por el destacado poeta peruano César Vallejo. Antes de comenzar, deseo compartir una frase motivadora que nos invite a reflexionar. Cada palabra que entendemos nos acerca un poco más a la libertad. Every word we understand brings us closer to freedom. César Vallejo. En este encuentro exploramos aspectos fundamentales que nos permitirán comprender la profundidad del mensaje vallejiano. Iniciaremos con una breve presentación de la biografía de César Vallejo. Continuaremos con el texto en el que se desarrolla el cuento. Y luego analizaremos dos situaciones de desigualdad e injusticia presentes en la obra. Asimismo, relacionamos estos hechos con casos actuales que evidencian problemáticas similares a nuestra sociedad. Además de ello, reflexionaremos sobre la manera en que estos temas se vinculan con los objetivos del ODS 10 o 16, orientados a la reducción de la desigualdad y la promoción de la salud, la justicia y las instituciones sólidas. Finalizamos con una breve declaración, conclusión y reflexión que nos permitirán conectar la literatura de nuestra realidad cotidiana. Los invito a acompañarme en este recorrido, descubriendo cómo la narrativa de Vallejo nos desafía a reconocer la desigualdad y a apostar por una convivencia más justa y humana. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblo llamado Santiago de Chuco, que se encuentra en La Libertad, Perú. Sus padres se llamaron Francisco de Paula y María de los Santos. Su niñez estuvo forjada por una formación religiosa la que influenció en sus primeros poemas. Aunque estudió letras en Trujillo y probó suerte con medicina, sus estudios eran interrumpidos constantemente por motivos económicos. Esto provocó que Vallejo trabajara en magisterio y un breve tiempo en una hacienda azucarera llamada Roma. Esta última experiencia de trabajo, Vallejo observó la brutalidad de la explotación que existía en los trabajadores y creó una conciencia social, la cual plasmó en sus narrativas. Vallejo tuvo un antes y después en la literatura en español, puesto que escribió en 1919 Los Heraldos Negros y en 1922 Trilce. El 17 de junio de 1923, Vallejo deja Perú para irse a Francia. En Europa, él atraviesa por penurias económicas y radicaliza sus ideales. También muestra un compromiso por el marxismo, escribiendo en 1931 El Tungsteno y también ensayos como Rusia. Durante la Guerra Civil Española, Vallejo también muestra su compromiso escribiendo poemas humanos y España parte de este cáliz en el año de 1937. Vallejo fallece en el día 15 de abril de 1938 por una enfermedad que lo debilitó y le produjo más agotamiento. Vallejo deja un legado invaluable, ya que es el poeta que redefinió sus límites del lenguaje. La obra narrativa El Vencedor de César Vallejo, sabemos que el escritor peruano César Vallejo tiene sus características en sus narrativas, que son el compromiso social y la sensibilidad ante el sufrimiento humano. Esto se utilizó para escribir el relato breve, que es el cuento, para dar su crítica moral
hacia las desigualdades sociales. Este cuento, más que ser una anécdota, nos muestra las diferencias que existen entre los estatus y las clases sociales. Vallejo tiene como objetivo dar a entender el cambio que surge entre el dolor hacia la resistencia. En la historia se reivindica al personaje, puesto que se muestra su fortaleza interior y se ve cómo su victoria visible no afecta a su victoria ética, puesto que el sufrimiento es una prueba para la dignidad y nobleza moral ante un orden social deshumanizado. Según Granados, en el 2020, nos dice que este cuento opera como una práctica hacia las humanidades, puesto que el sufrimiento es una reflexión ética. También subraya que una escena que los juncos, al ganar su batalla física, es derrotado y por ser marginado por la comunidad, mostrando que la verdadera derrota es permanecer etiquetado por la pobreza y la humillación. Vallejo manda o intercede ante esto con un mensaje reflexivo por la compasión de Leónidas, estableciendo que así funge el contrapoder al rechazo solidificado por el estatus social. La descripción de las 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso del poder y el acoso escolar o injusticias presentes en el cuento novela de Vallejo. Bueno, en este episodio les voy a hablar sobre la historia, la cual narra sobre un conflicto entre 2 niños de clases sociales diferentes. Junco, un niño humilde y pobre que sufre de acoso y de humillaciones de Cancio, un niño de clase alta. Esta desigualdad social se refleja en la discriminación que Juncos enfrenta el entorno escolar, donde su pobreza es visible y motivo de rechazo y burlas. Cancio representa una clase social dominante que menosprecia y oprime en más débil. El abuso del poder y la violencia de Cancio ejerce un poder social, físico intimidante que controla a los juncos, quien es marginado y despreciado. Este abuso de poder se evidencia en la injusticia social, donde la fuerza, la posición económica determinan la superioridad y el dominio, mientras que la pobreza y la humildad son motivo de exclusión y vulnerabilidad. La resistencia ante la opresión de esta escena culminante muestra el momento en que los juncos se defienden con valentía, logrando vencer físicamente a Cancio. A pesar del contexto de la desigualdad, esta victoria simboliza la fortaleza moral y de la resistencia del hombre humilde frente a las adversidades e injusticia social. El cuento exhibe así una crítica profunda a las estructuras sociales, desigualdades que marcan la niñez y la vida humana. Hoy les voy a hablar sobre la descripción y el análisis de la problemática planteada en el caso actual, escogido con la explicación de las relaciones existentes entre el caso de la ODS 10 y la 16. La problemática planteada en el cuento El vencedor de César Vallejo es la desigualdad social, manifestada en la diferenciación y exclusión de las personas de las clases sociales bajas, la cual refleja en el acoso, discriminación y el abuso del poder que sufre el personaje humilde frente a las opresiones del niño de clase alta. Esta situación se representa una injusticia social profunda que limita las oportunidades y el desarrollo digno de las personas humildes. En caso se relacione con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 10, que busca reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos el ODS 10. Promueve la inclusión social, económica y política de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables, y la eliminación de las leyes, políticas y prácticas de discriminación para garantizar la igualdad de las oportunidades. En El vencedor, la desigualdad y la discriminación que enfrentan los personajes
reflejan justamente la problemática que el ODS 10 pretende combatir, como la marginación de las personas por su condición social y la distribución injusta del poder de recursos. En el cuento El Vencedor, la figura del hombre humilde crece silenciosamente, paso a paso, como esa fuerza interna que nadie ve, pero que sostiene todo. Crece su paciencia, segundo a segundo, como una luz pequeña que nunca se apaga. Jamás seres humanos que vio tanta dignidad en alguien tan sencillo, ni tanta firmeza en quien carga cansancio, ni tanta humildad en quien ha sufrido tanto. El protagonista no vence con gritos, ni con poder, ni con fuerza física. Vence porque no se deja que el dolor robe su esencia, porque sigue caminando aunque la vida en contra esté, porque su victoria nace del alma, no de la violencia. Crece también la grandeza de quien resiste sin odio, de quien mira sin injusticia de frente y así elige la bondad. Crece el valor del hombre, aunque perdiendo todo, no se pierde a sí mismo. Por eso, hermanos, aquí un verdadero vencedor, uno que conquista su miedo, su dolor y su destino. Y por eso, hoy más que nunca, entendemos que la mayor victoria es mantener la dignidad. En la narrativa de la historieta, en la parte 1 se dan donde los juncos, el que es el más agresivo, reta a Cancio, que es el más tímido, pues los demás alumnos forman un círculo cerrado, donde obligan a Cancio a pelear, ¿no? Y a pesar de su miedo. En la siguiente podemos ver cómo comienza la pelea. Los juncos dominan con fuerza bruta, golpeando a Cancio, quien cae en el suelo y que intenta solo protegerse. En la siguiente, en un acto de desesperación de supervivencia, Cancio lanza a tierra a la cara a los juncos, lo que le hace una ceguera pues momentánea, ¿no? Y logra derribarlo. En la siguiente, Cancio inmoviliza a los juncos en el suelo y les exige que se rindan. Pero los juncos mantienen un silencio digno y se niegan a darle la satisfacción. En el siguiente, el alumno avisa que viene el profesor. Entonces el miedo al castigo rompe la pelea y todos los niños huyen corriendo y dejando a los combatientes solos. Y por último, los juncos se levantan y lloran en silencio, con dignidad. Cancio, a pesar de haber ganado la pelea físicamente, se siente culpable y triste, sintiendo la amargura de haber humillado a otro. Al revisar El Vencedor se evidencia que la historia muestra cómo la desigualdad comienza a afectar a las personas desde la infancia. Vallejo expone la burla y el abuso, también la inclusión que sufre Juncos por su condición humilde, dejando ver un entorno donde la pobreza se convierte en un motivo de rechazo. Esta lectura confirma que el cuento no se limita a un conflicto solo entre niños, sino que denuncia la estructura social que legitima la injusticia. La verdadera victoria no es física, sino moral. Juncos vence porque conserva su dignidad. Este mensaje coincide con lo que busca la ODS 10, orientando a reducir la desigualdad. La problemática del cuento sigue teniendo eco en la actualidad, donde aún existen actitudes que discriminan y marginan al que posee menos. La obra de Vallejo funciona como un recordatorio de que estas dinámicas, aún naturalizadas, continúan vigentes y requieren ser cuestionadas. Frente a ello, no basta con analizar la narración, es necesario reconocer nuestra responsabilidad en no reproducir estas injusticias. La literatura nos invita a mirar de nuevo la realidad y a apostar por una convivencia más justa, donde el respeto y la igualdad sean parte cotidiana de nuestra sociedad.